¿Qué tal? Buenas noches. Cuando hablo de mi provincia, si quisiese hablar de algo bueno, tendría que hablar del carnaval, o la premiación a Punta Corral, o del toreo de la Vincha en Casabindo, por ejemplo, ¿no? En lo que se refiere a políticas sociales o económicas, solo puedo decir que las cosas van de mal en peor. Y lo puedo decir con datos que son innegables y probables. En los últimos días ha sido noticia la manifestación del personal de policía de la provincia de Jujuy, que se manifestó en la puerta de la Casa de Gobierno por una resolución, ¿no?, que habría firmado el gobernador, sugerido, ¿no?, esta decisión, sugerida esta resolución por el ministro de Seguridad, el ex ministro ahora, Pulleiro, una persona que es de Salta, oriunda de Salta. Y enterado de esta resolución, los policías subalternos, la tropa debería ser, eh, obviamente, se mostró contrario a su voluntad y se manifestó hasta, digamos, en forma violenta en las puertas de la Casa de Gobierno, llegando inclusive a producirse enfrentamiento con las fuerzas del orden, con sus compañeros, o sea, los que discutían en la Casa de Gobierno, y después había venido la Guardia de Infantería, digamos, los policías, los cuerpos, fuerzas que están destinados a este tipo de revueltas o manifestaciones, ¿no?, a prevenir o reprimir en todo caso. Y a esta manifestación se habría plegado también el personal de sanidad, enfermeros, médicos y maestros. Pero, ¿por qué habría sido sugerido este aumento salarial a la plana mayor de la policía de la provincia? Eh, Según algunas fuentes, dicen que para aplacar los ánimos del personal subalterno por los bajos sueldos que estaban cobrando y para que la plana mayor contenga, ¿no?, a estos policías, y resultó ser peor el remedio que la enfermedad. Pero, ¿a qué se ve esta impericia, negligencia, falta de criterio? A que obviamente el señor Pulleiro, ¿no?, es un coronel retirado del ejército argentino que puede tener mucha experiencia o pericia en el tema de defensa o estrategia de guerra, pero en seguridad se ve que no tiene mucha pericia, ¿no? Entonces, ocasionó este desmadre que yo no sé, y yo lo dije en otros videos, ¿no?, anteriores, que no sé por qué se recurría a personajes de otra provincia, cuando en la provincia de Jujuy tenemos personal que son licenciados de seguridad, personal de oficiales superiores retirados, que inclusive también son licenciados, han hecho esa licenciatura, o son excelentes policías, probados porque tuvieron un estilo operativo, de investigaciones, por lo tanto pueden ejercer muy bien ese rol en tan importante cartera, ¿no?, como Ministerio de Seguridad o Secretario de Seguridad. Pero sin embargo se recurre a personas de otra provincia, como menospreciando a los jujeños. ¿Y cuál fue el resultado? Toda esta manifestación de parte de los policías, lo que se plegaron otros empleados estatales. Ahora bien, si fuese solamente que afecta, digamos, a personas de policía, obviamente que el sueldo es poco, ¿no? La inflación actual, que no es la que había hace 2 o 3 años, ¿no?, igual se come el sueldo, ¿no? Pero hacía, cuando salí en el fin del 2024, dijo que el ejercicio fiscal de la provincia de Jujuy había cerrado con superávit fiscal, o sea, que se había recaudado más lo que se gastó, cualquier persona que no es de Jujuy estaría aplaudiendo, ¿no?, esa gestión de haber logrado un superávit fiscal. Pero, ¿en qué se habría gastado todo ese superávit? Si realmente lo había. No tenía que haberse gastado en mejorar el sueldo de los estatales, en hacer más obra pública, en mejorar el servicio de salud, la educación, de seguridad. Sin embargo, vimos que esos fondos quizás habrían sido girados, o sea, no quizás, sí, fueron muchos de esos fondos a bancar, a subsidiar a la empresa
Canava, ¿no? Una empresa estatal. O aumentar el sueldo a los diputados, o a los de los ediles de San Salvador, que cobran más de 5 millones. O sea, si hubo superávit, fue muy mal manejado, ¿no? No fue bien distribuido. Entonces, fue, digamos, es algo muy desacertado, algo de muy mal criterio, algo que los jujeños estamos pagando, ¿no? Ahora, en materia de justicia, vamos mucho peor, porque también se había anunciado, ¿no? Hace 2 semanas, ¿no? Hace poco que en la mega causa de los pibes villeros, ¿no? Que se tramita y está caracterizada esa causa por asociación ilícita, fraude de administración pública y extorsión, en la cual está condenada, ¿no? La dirigente social Milagro Sala, ¿no? A 13 años de prisión, que lo cumple en su domicilio, pero está condenada, ¿no? Y los funcionarios que tenían conocimiento, habían intervenido, ¿no? En el manejo de esos fondos, fueron sobreseídos por un juez de la justicia provincial. Ante eso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que al tratarse de fondos nacionales destinados a viviendas sociales que habrían, ¿no?, sido desviadas, el mismo tribunal, o sea, dijo que no correspondía sobreseer a los funcionarios, que al declarar la incompetencia de la justicia jujeña, el máximo tribunal ordenó la nulidad absoluta de los actos procesales realizados por la justicia provincial en relación a los funcionarios implicados en este desvío. O sea, se aclara que la incompetencia es solo respecto a los funcionarios, no a Milagro Sala, porque si no la misma ya debería estar libre. Esta decisión revierte decisiones previas de tribunales locales que habrían exculpado a funcionarios e intendentes, trabajando la lupa sobre su participación nuevamente. Y estos intendentes, bueno, Ficoseco, ¿no? Arias Mendieta, Julio Moisés, el Chuli Jorge, etc. Que son, digamos, lo que, si bien no tuvieron participación directa, ¿no?, en el manejo de estos fondos, sí tenían conocimiento, ¿no? O sea que por lo menos debería caberle, ¿no?, la figura de incumplimiento del funcionario, porque si estaba pasando delante de sus narices esos fondos, debería informado, controlado o informado a quien correspondiese, ¿no?, o hacer la denuncia penal o dar informes por lo menos de lo que pasó. Y bueno, y si metieron la mano a la lata, bueno, no solamente les cabe este delito leve, sino que les cabería peculado, malversación de fondos, en fin, todo lo que, digamos, le corresponde a un funcionario público por no cuidar de nuestro dinero, porque es de nuestros impuestos, de todos los argentinos, de todos los jujeños, ¿no? Bueno, creo que no es difícil interpretar lo que manifesté y deja ver a las claras cómo se comporta parcialmente la justicia jujeña hacia un lado y hacia otro. Para los ciudadanos de pie una forma de juzgar y para los políticos y amigos del poder otra. Ojo, no estoy diciendo que Milagro Sala no fue meconeada, pero así como ella cometió delitos contra la administración pública, los políticos de turno en ese momento también deberían ser investigados o condenados, creería yo, ¿no? Como dije, ya sea por incumplimiento de funcionario o por un delito más grave, ¿no?, de corrupción. En el Código Penal lo dice, ¿no? Por corrupción un ciudadano será condenado de 8 a 10 años. No. La corrupción, bueno, comprende la figura de peculado, malversación de fondos, ¿no?, malversación de caudales, en fin, todo lo que, digamos, defraudación del Estado, lo que se refiere a fondos públicos, ¿no? Eso sería la corrupción. Y hablando de las viviendas, ¿no?, de viviendas sociales, quiero acá hacer un alto, o sea, detenerme en esta parte porque antes que
estuviera Milagro Sala a cargo de los manejos de fondos para construcción de vivienda, la Nación enviaba para la construcción de las mismas a la provincia de Jujuy dinero para que también se hicieran viviendas para la gente, ¿no? Que necesitaba, que no tenía casa, por intermedio del FONAVI, que era el Fondo Nacional de Vivienda. Y los de mi generación, ¿no? Hagamos memoria, no se hacían más de 50 o 100 casas por año. Y lo adjudicado, desgraciadamente, y eso era evidente en realidad, ¿no? No solamente sospecha, que se las daban a hijos de gente pudiente, hijos de finqueros, a gente que ya tenía vivienda, ¿no? O amigos de intendentes, o amigos de funcionarios. Y eran muy pocas viviendas las que se hacían. Y cuando vino Milagro Sala, ¿no? Cuando se hizo cargo de las viviendas sociales con su agrupación Tupac Amaru, se hacían más de 1000 viviendas al año. Está bien, no eran viviendas totalmente terminadas quizás. En algunos lugares sí, ¿no? Quizás no era un piso de porcelanato, ¿no? Con cerámico de buena calidad. Quizás era un piso rústico, ¿no? Quizás eran viviendas sin cimiento, porque a veces eran plataformas, ¿no? Donde se ponían las columnas y las paredes. Pero ya la casa era a quien se la adjudicaba y gente que realmente la necesitaba, ¿no? O sea, ese detalle no quiero dejar pasar por alto, porque la misma plata que mandaban antes, también se la mandaban a Miguel Sala. Antes se la mandarían al Ministerio de Desarrollo Social, o sea, a quien se encargase, ¿no? de esa función de construir viviendas. Y en cambio con Milagro Sala se construían quizás 10 o 20 veces más vivienda y se le daba a la gente que realmente necesitaba. Está bien, estaba el negocio ese de que el presidente de la cooperativa hacía 30 viviendas o 50 y 5 o 6 viviendas se las vendían a otra gente, ¿no? Que quizás no precisara, pero bueno, y ahí está la corrupción, hubo un mal manejo. Pero yo estoy haciendo foco en la cantidad de viviendas que se construían y a quién se entregaba, ¿sí? Mientras antes no eran más de 100, ahora eran más de 1000 con Milagro Sala, y la gente que la recibía realmente necesitaba la vivienda. No era vivienda de lujo. Pero cuando no tiene casa, para un alquiler alto, vive en la casa de sus padres, o no tiene donde vivir, así sea un ranchito con techo de chapa o pared de plástico, es suyo, lo valora, ya tiene donde vivir. No sé si captan la idea, no sé si entienden lo que quiero decir. Y bueno, actualmente también están mandando quizá la misma cantidad de dinero para construcción de viviendas. O el ministerio dispone, o la provincia, el Ministerio de Vivienda, o Seguridad Social, debe también disponer de dinero para hacer esa vivienda, ¿no? Porque el gobierno sigue mandando la cooperación federal a cada provincia, ¿no? Sin embargo, no se ve que se entreguen departamentos, viviendas como se hacía en aquel tiempo en la Tupac Amaru. Ojo, no estoy dependiendo de la gestión de la Tupac Amaru, no estoy diciendo que Milagro Sala hizo las cosas re bien, por algo está condenada, por algo está presa, ¿no? Pero voy a ese detalle, la cantidad de viviendas que se realizaban cuando estaba la Tupac Amaru y la cantidad de viviendas que se realizan ahora y antes de Milagro Sala, ¿no? Pero cuando hay corrupción, cuando hay malversación de fondos, si está mal, bueno, que se juzgue y se condene, que tenga que condenar. Eso no tiene discusión. Pero bueno, yo hago esa comparación para que también se vea que en realidad la política, por acá en Jujuy, nunca manejó bien la cosa pública. Tampoco la está manejando por lo que yo estoy relatando, ¿no? Pasemos a otro tema, el tema ambiental. Hace 10 años, la ahora diputada Cigarán, cuando era ministra de Medio Ambiente, interesada en el cambio climático, pidió créditos millonarios.
al Banco Europeo con el plan Jujuy Verde, 42,2 millones de euros. Al Banco Centroamericano de Integración Económico solicitó 45 millones de dólares para el refuerzo de Girsu. Los palpaleños no resistimos, ¿no? Esa que se cobre acá la tasa Girsu, ¿no? Y bueno, o sea que tenemos bien presente lo que es Girsu. Donaciones no reembolsables por 11,3 millones de euros a la Unión Europea. Aportes del BID, que es el Banco Internacional de Desarrollo, por 14 millones de euros. Bueno, sin embargo, las rutas siguen tapadas de basura. Los microbasurales están en todas partes. En Jujuy, acá en Palpalá, la verdad que hace cada 10 cuadras veo un microbasural. Vas allá al barrio Alto Palpalá, en el límite entre Sayma y Alto Palpalá, tenés un tremendo microbasural. En el Remedio de Escalada, que cuando eh, desborda el arroyo La Marda, toda esa basura que tira la gente, ¿no? Irresponsablemente, obviamente, entonces hace que el agua encauce hacia las casas. Y lo mismo, yo como dos veces fui a auxiliar a familias amigas ahí para desagotar la casa, ¿no? El agua que rebasaba el arroyo Las Martas. O sea, no, ¿en qué se usó toda esa plata que pidió Cigarán, ¿no? Y encima lo pidió a pagar a 20 años, ¿no? O sea, estoy hablando del 2016 que ahora pidió ese préstamo, ¿no? Esos préstamos, no uno, varios. Lo que sí, bueno, quizá lo bueno, lo único bueno que se vio, digo yo, fue, y lo pueden decir muchos genios, ¿no? La inversión en el parque lineal que está en el río Sibisibi, el río Chico, ¿no? En pleno centro de Jujuy. Que la verdad eso sí fue un buen acierto, ¿no? De Gerardo Morales, porque es un buen atractivo hasta turístico. Y uno puede llevar ahí a sus chicos a jugar, a divertirse, ¿no? A hacer deporte, a andar en bici, en fin. Eh, inclusive ahí ha permitido que se encauce cuando crece el río, ¿no? Antes eso también, al haber tantos árboles, tanta basura, desbordaba. Inclusive hay muchos cirujas que vienen en el río, ¿no? Muchos indigentes, ¿no? Muchas personas de escasos recursos, digámoslo de esa forma, para que no se sientan también discriminados la gente, ¿no? Esta que vivía ahí bajo el puente o estaba eh, viviendo ahí en el río, ¿no? O sea, cuando hay algo, hay que decir que algo se hizo bien, no tengo un problema en decirlo, y esa fue una buena inversión. Pero no creo que toda esta plata se invirtió en el parque lineal. Podía haberse invertido o sea, en que no hayan tantos microbasurales, en que las rutas no estén tapadas de basura, no sé, poner cámaras, poner contenedores para que la gente tire, en fin, es mucha plata. Y digo, eh, y una deuda a pagar a 20 años. Y digo yo, un gobierno, ¿por qué no se hizo a 4 años, por ejemplo? Si es lo que es una administración, 4 años de gobierno. Si gana 8, bueno. Porque si da 20 años, ¿quién la va a seguir pagando? El gobierno que sigue, que seguramente va a ser de otro signo político. Pero acá lo que yo apunto es, ¿en qué se invirtió tanta plata? Si con la ley Girsu no se vio el resultado positivo, ¿no? ¿Y será que alguien piensa pedir cuenta de estos créditos? Y que la vista de todo no se ven buenos resultados. Si no recordamos Palpalá, como dije, ¿no? En las calles que cité, no se ven no se ve que se ha invertido bien en el tema de cambio climático, medio ambiente, en fin. He tocado solo 3 temas y podría tocar 10, 20 o 30 temas más, y ninguno tenía buena gestión por parte del gobierno provincial. Eh, Desgraciadamente mi provincia está así, y ojalá con este recambio que hubo de diputados, bueno, se, se saquen
leyes, digamos, que realmente beneficien a las municipalidades, municipios, a la gente en general. Por ejemplo, acá no tenemos ley de cooperación provincial. Tenemos ley de cooperación federal. La nación gira a todas las provincias lo que le correspondería, de acuerdo a la cantidad de habitantes, girar de lo que se le caen impuestos en toda la nación. Acá en la provincia, toda esa cooperación que viene de nación debería también distribuirse equitativamente a todos los municipios. No pasa. Se maneja discrecionalmente, se gira a algunos municipios y a algunos no. A los municipios amigos del mismo sistema político del gobierno provincial, quizás reciben más de lo que les correspondería. A los que no sean amigos del sistema político o son rebeldes, ¿no? Hay meses que no se les gira nada. Ojo, y no es que yo lo digo con pruebas. El ex intendente Prico, Luciano Di Marco, tenía ese problema. Gerardo Morales no le giraba de la cooperación y él tenía que hacer frente a todo el pago del personal y todas las deudas con lo que juntaba en las tasas municipales. Entonces ese tipo de leyes tiene que ya tratarse, ¿no? Como también tiene que tratarse la ley de boleta única. O sea, son cosas elementales, aunque yo no soy político, soy un simple ciudadano, un autodidacta que se preocupa por estas cosas, que se ha visto perjudicado por estas cosas. Yo como comerciante, la verdad que si no abriría todos los días y más de 8 horas al día, no la estaría pasando bien. Me casa con lo justo, como a toda persona. No hay nadie que puede decir que tiene manteca al techo, excepto los políticos. O sea, en Jujuy tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y eso es lo que tiene que solucionar. ¿Quiénes solucionan eso? Desgraciadamente los políticos. Que por su hecho de ser político, para todos son malas personas porque no dan solución a nada. Por lo menos en Jujuy no dan solución a nada. Puede ser que yo en casi todo mi video, más de la mitad de mis videos, hablo del modelo económico o del modelo nacional, ¿no? De cómo está llevando las cosas en materia social, económica, hasta política y de justicia, ¿no? Que ahora son a producir grandes cambios en la justicia, que lo voy a tratar en otro momento. Pero quizás yo a veces toco muchos de esos temas nacionales, ¿no? Porque digamos, es como que ahí sí se están haciendo bien las cosas, no todas, tienen un montón de errores. Pero a nivel provincial no puedo decir que se están haciendo bien las cosas, porque no es verdad. Sería un obsecuente, sería un hipócrita, sería un arrastrado si lo hago. Bueno, en el próximo video vamos a estar tocando otros temas interesantes, así que no olvides suscribirse a mi canal, @bancando la batalla cultural, haga comentarios y haga like, así seguimos sumando más seguidores y suscríbanse por favor.